Bien, vamos a seguir con el capítulo 65 que justamente lo empezamos, hicimos la última vez, que yo no recuerdo qué viernes fue porque pasó tanto tiempo, hicimos el capítulo 1, perdón, el versículo 1 y ya lo estuvimos viendo y vamos a continuar con el resto de la cuestión. Entonces, esto es Isaías 65, parte segunda. Bien, entonces el punto 2, el rechazo temporal de los judíos por su obstinación e incredulidad. Vamos a ver los versículos del 2 al 7. Eh, es muy interesante, ¿no? Porque eh, decimos que Dios es soberano, es verdad, que Dios todo lo tiene bajo su control, sí, es verdad, pero también es verdad de que nuestras acciones tienen también una consecuencia, o para bien o para mal. Entonces, las acciones de Israel fueron basadas en el pecado, mucho pecado, mucha obstinación, eh, mucha idolatría, sobre todo hasta lo que fue el tema de Babilonia. Israel siempre fue idólatra hasta ese momento, etcétera, 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 pues tuvo sus consecuencias. Que no, estas consecuencias no van a ser para siempre, porque llega un momento en que Dios va a intervenir y se va a cumplir la voluntad de Dios, pero el pueblo de Dios de entonces sufrió de una manera eh, innecesaria, sencillamente porque no obedeció al Señor, ¿no? Y eso estamos viendo, el rechazo temporal de los judíos por su obstinación e incredulidad. ¿El rechazo de quién? De parte de Dios. ¿Eh? Versículo 2: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Qué vemos de esto? Bueno, Dios siempre tomó la iniciativa para invitar a su pueblo, a Israel, a andar en sus caminos, pero una vez y otra vez fue rechazado por ellos. Y claro, lógicamente, pues es lo que estoy diciendo, son las consecuencias directas de la desobediencia. Eh, Pablo, el apóstol, emplea este versículo para aludir a la rebeldía de sus compatriotas judíos, porque esto fue algo así a lo largo de toda la historia de Israel. Y en el tiempo de Pablo, que aún Israel estaba en su tierra, también era así. Por eso Pablo dice en Romanos 10:21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es decir, está citando a Isaías 65:2, además literal. Escribe Francisco de la Cueva como comentario, cito, se predice que los judíos, quienes por largo tiempo habían sido un pueblo cercano a Dios, serían rechazados y colocados a distancia por algún tiempo. Eso lo veremos un poco más ahora. Está aquí, ¿no? Esto último fue anunciado por el mismo Mesías. Esto conviene mucho recalcarlo, porque primero no se enseña bien en tantos sitios, lo que vamos a ver ahora de Mateo 23, no se enseña. Segundo, es muy importante que se enseñe. Tercero, es fundamental para entender escatología, para entender cuáles son los propósitos de Dios que fueron anunciados ya por los profetas y que se tienen que cumplir al final de los días. ¿Vale? Entonces, por eso conviene recalcar y que lo sepamos y que lo entendamos y que lo tengamos presente. Porque aquí está escrito, ¿no? Estas son las palabras del Señor. Y son palabras que también fueron dichas por el profeta Oseas, 5.15, quiero recordar, 5.21, quiero recordar, al final del capítulo 5 de, de Oseas y de los primeros versículos del capítulo 6. Y esto es lo que dijo el Señor. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis. ¿Vale? Esto fue el rechazo de parte de Dios del pueblo judío, hacia el pueblo judío, y fue un rechazo, como dicen Oseas, por 2000 años, por 2 días que son 2000 años. Hasta, por eso dice ahí, es una interrupción, por eso dice hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Vale? Entonces, esto es lo que pasó, lo que ha estado pasando y justamente estamos viendo en los últimos días, literalmente días, finales del rechazo de Dios a Israel. Estamos viendo en tiempos muy, muy importantes, tremendamente importantes. ¿Vale? Pero Dios me ha dado la espalda porque el pueblo de Dios le dio la espalda, Dios ha dado la espalda al pueblo de Dios. Versículos 3 y 4, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos,
que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo. Ahora veremos acerca de eso, qué es lo que significa realmente. Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Bueno, pues esto es lo que estaba haciendo Israel, copiando a las naciones circunvecinas, y esto es lo que hacían. Es terrible. Lógicamente aquí no puede estar hablando de la iglesia, nosotros no hacemos estas cosas, excepto comer carne de cerdo. Pero es que el sentido es muy diferente, lógico. ¿eh? Pero estas cosas no, la iglesia no las hace, entonces no está hablando de la iglesia, no está hablando del pueblo actual de Dios, está hablando del Israel de entonces. ¿Vale? Aquel Israel copiaba las costumbres ocultistas de sus vecinos, siguiendo con su pretendido servir a Dios. Ellos decían de palabra que servían a Dios, que servían a Dios, que servían a Dios, pero en realidad eso lo decían de boquilla porque ellos estaban haciendo todo lo que hacían las naciones circunvecinas, que era horrible, totalmente incompatible. Entonces aquí Isaías hizo más referencias al pecado de Israel manifestado en la práctica insolente de la idolatría, la comunicación con los espíritus de los muertos, una práctica prohibida de acuerdo a Deuteronomio 18, 10 y 11, eso lo hacían. Era necromancia y espiritismo. El consumo de carne prohibida en la ley mosaica, la preparación de alimentos conectados con sacrificios abominables a los ídolos y la arrogancia de creerse justos en su propia opinión. Escribe Slotsky, comentarista, dice, esto es interesante lo que quería deciros, el caldo, habla de caldo, ¿verdad?, preparado de una manera especial, creían ellos que tenía propiedades mágicas. O sea, no es que está hablando aquí de comer por comer, sino que comían o bebían cosas que ellos entendían que eso les iba a beneficiar espiritualmente. ¿Vale? Entonces, propiedades mágicas. El alimento prohibido es llamado aquí abominación y los que lo tomaban son llamados, ellos mismos son personas abominables. ¿Vale? Decían que eran un pueblo de Dios y que a Dios servían, pero se engañaban a sí mismos. No se puede creer en Dios a la manera que uno le venga en gana. ¿Vale? No podemos hacer eso. Pues eso también va con nosotros. No podemos decir yo sirvo a Dios, pero yo lo hago a mi manera. No, a tu manera no. A la manera de Dios. Y si no, no. Versículo 5, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque yo soy más santo, ¿no? Más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. O sea, esto, si os dais cuenta, Dios lo abomina de una manera muy especial. O sea, todos esos que se consideran mejores que los demás, pero hacen lo mismo que los demás, pero a escondidas. Pero ellos porque se decían que eran pueblo escogido de Dios, ya con eso ya pretendían tener algún tipo de, no sé, de privilegio, de rango, ¿no?, delante de Dios. Soy más santo que tú porque yo hago esto, yo hago lo otro, hago lo otro, hago lo otro, pero también hago otras cosas, pero bueno, estas no te las voy a decir, ¿no? Pero yo alabo a Dios, yo adoro a Dios, yo quemo incienso, yo esto y lo otro. Bueno, también hago otras cosas, pero estas no te las estoy diciendo, las estoy yo pensando, pero no te las voy a decir porque yo soy más santo que tú. Esto Dios lo abomina. Esto es horrible. Bueno, pues comentario, el pecado principal de los judíos aún en el tiempo de Jesús era el hipócrita orgullo religioso. Especialmente entre los escribas y fariseos a quienes el Señor denunció con repetidos ayes. Porque los fariseos y los escribas sí que eran pues los que hacían estas cosas u otras abominables. Ellos se dejaban llevar no tanto por en aquel tiempo ya no era la idolatría como tal, pero sí pues, la codicia, las ansias de poder, en fin, todo lo que significaba pues prescindir de Dios realmente y tener las cosas que uno quiere para su propio beneficio, sea un egoísmo total, pero pretendidamente diciendo que servían a Dios. Bueno, Jesús se levanta contra esto, ¿no? Y eran peores estos que los que ya declaradamente pues hacían maldades, ¿sabes? Por eso el Señor se comía con las prostitutas, con los borrachos, pero es que ellos eran así, con los ladrones. No es que estaba diciendo el Señor que eso estaba bien, lo que estaba diciendo es que al menos estos no se esconden, mientras que los otros sí se esconden, ¿eh? Detrás de sus grandes vestiduras y de sus grandes oraciones y su parafernalia religiosa, ¿no? Esto es peor aún que lo otro.
Aquellos contemporáneos de Isaías hacían de forma similar, como hemos leído, para Dios esos hipócritas, ensoberbercidos, eran como fuego devastador en sí mismos. Esto aludía al humo de sus sacrificios inicuos, que era una irritación interminable para Dios, quien responde con juicio santo. A Dios no puede soportar que se pretenda servirle, honrarle, cuando está llevando uno una vida de pecado oculto. O sea, no, eso no. Lo mejor que peques abiertamente y que dejes de hacer nada, o sea, que dejes de hacer tu servicio a Dios, no lo hagas. Mejor que ya directamente hagas lo que, porque que no ocultes lo que haces, porque si lo ocultas, Dios, para Dios eso es abominable. ¿Eh? Y ese es el tema. Versículos 6 y 7, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, el pago en su seno, o sea, dentro, o sea, es fuerte. Dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. O sea, os dais cuenta de que Dios juzga todo y a todos y lo hace en su tiempo. ¿Mm? O sea, nadie se escapa del juicio de Dios. Bueno, Israel oró así al Señor. Nos acordamos que eso lo vimos en Isaías 64, 12. Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas callarás y nos afligirás sobremanera. Este es el clamor humano, que no entiende la profundidad del pecado. Y solo se ve como víctima. Pero eso es un error. Y ahí está la explicación, creo. El Señor estuvo quieto durante tiempo porque el pecado era sobremanera abominable. Cuando el pecado es sobremanera abominable, el Señor se aparta porque no puede ver eso. Pues Dios es 3 veces santo. Pero eso no es bueno. No es bueno. Pero en este párrafo de la Escritura contesta esas preguntas. La respuesta del Señor a la oración que le pide no quedarse quieto, sino obrar para liberación, consistió en que Él actuará en juicio y no en liberación, para castigar el pecado. O sea, el profeta, como siendo portavoz del pueblo, dice esto que hemos acabado de leer en el capítulo anterior. A ver si lo vemos. Te estarás quieto, Jehová. Es como un reproche a Dios, ¿no? Sobre estas cosas callarás y nos afligirás sobremanera, como diciendo, por favor, Señor, ya basta, ¿no? De tanto castigo. Es porque el pueblo de Dios, a menos el de entonces, estábamos hablando de Israel, no entendía, o no quería entender, yo creo que más bien no quería entender, la gravedad del pecado que hacía, la hipocresía que tenía, y encima le pide explicaciones a Dios y le exige a Dios que, hombre, ya está bien, ¿no? Que nos está castigando sobremanera. Pues Dios le iba a castigar más. De ahí que no nos sorprende todo el Shoah, ¿no? Todo el castigo que ha recibido Israel a lo largo de toda su historia. Es así, o sea, pues lo que hicieron los nazis, ¿no? Lo que hicieron antes de que fueran expulsados y fueron llevados para aquí y para allá y fueron destruidos y masacrados y ahora el problema que tienen, ¿no? Porque eh, todo lo que jamás ha hecho, que por cierto es horrible, ¿no? Pero evidentemente son cosas que Dios ha permitido, o sea, no podemos decir otra cosa. Pero es que eso ya pasó en la antigüedad, eso ya pasó en el año 722 a.C., cuando los asirios entraron en las 10 tribus del norte y las masacraron, y los que quedaron vivos los expulsaron y se acabaron las 10 tribus, entonces. O luego con Judá, ¿no? Que fue deportado a Babilonia 120 años más tarde. Es decir, a ver, eh, y ahí podemos entender que Dios es injusto, no, todo lo contrario, es que ahí se muestra la justicia de Dios. Porque los profetas advirtieron a Israel tantas y tantas y tantas veces, pero no hicieron caso. Y aun así esperaban la bendición de Dios. Pero no va a haber bendición, hombre. No puede haber bendición, es imposible. Sin arrepentimiento no hay bendición. ¿No? Aun así, el propósito de Dios sobre Israel se va a cumplir al final. Porque Dios es Dios, todo lo puede. Ahora, todo lo que ha sido la vida del pueblo de Israel ha sido
un sufrimiento constante. Yo pienso que ha sido el pueblo que ha sufrido más. Y eso que eh, es, no ha sido, sino es, porque aún sigue siéndolo, el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de la nación de Dios, ¿sabes? Es Israel. Dios no ha terminado con Israel, ¿no? Aunque ahora no está obrando con Israel directamente, pronto empezará a hacerlo, pero bueno, Israel ya está en su tierra, tú, que cosa que no había pasado por 1000 y pico de años, ¿eh? Muy interesante, ¿eh? Cómo se van cumpliendo los plazos, se van cumpliendo los tiempos, pero Dios no quitará el castigo cuando el castigo tiene que estar ahí. No se complace Dios en castigar, esto también es verdad. Ni no se complace nada, pero si hay que hacerlo, se lo tiene que hacer. De todo esto, la lección para nosotros es para que no hagamos como Israel, sino que busquemos llevar vidas que le den gloria a Dios, que le den exaltación a Cristo, que dio su vida por nosotros. ¿Vale? A ver, ¿dónde vamos? Así, vimos lo de atrás. Él actuará en juicio y no en liberación para castigar sobre el pecado. La prueba contra ellos es muy clara. He aquí que escrito está delante de mí. Es decir, todas las iniquidades de ellos y de sus padres figuran en los anales de Dios y Dios les había de dar su merecido. Y esto ha sido así a lo largo de los siglos y ha empezado de nuevo a serlo. Vale, punto 3, la salvación del remanente. Cuando hablamos de Israel, tenemos que pensar no en Israel y millones de judíos, sino en el remanente. ¿Vale? Cuando oramos, no oramos tanto por todo el Israel, sino por el remanente que será salvo al final de los días. En el contexto de la angustia para Jacob, es decir, en la gran tribulación. Y que entrará en el reino. Porque esto es lo que va a ser. Y ahí vamos a estar entendiendo esto. Versículos del 8 al 10. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo. Esta es una comparación. Y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Mosto en un racimo. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sharón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Ahora vamos a analizar esto. Pero mira, ¿ves? Otra vez, esto que hemos visto no puede adecuarse a la iglesia, porque la iglesia no es un rebusco. Un poquito de unas cuantas uvas que han quedado ahí, que no están, de toda la cantidad de uvas, unas poquitas que han quedado aprovechables. Porque esta es la comparación, ahora veremos más sobre eso. Pero esto no es la iglesia es mucho más grande en comparación. ¿Me entendéis? Por lo tanto, aquí Isaías no está hablando de la iglesia, está hablando del Israel que será salvo y entrará en el milenio. ¿Vale? ¿Me seguís? Bueno, vamos a ir viendo eso. Entonces, en medio del último furor de juicio, al llegar el tiempo de la angustia para Jacob, Jeremías 37, ahí habla el profeta Jeremías sobre la angustia para Jacob, para purificar a Israel de todos sus rebeldes, también se llevará a cabo la restauración del remanente fiel en la tierra prometida. Esto es lo que va a pasar. Aunque el juicio viene a la nación como un todo, Dios liberará y salvará al remanente que quede fiel, que habrá sido escogido por Dios, porque si no, no se salvaría nadie. ¿Vale? Un resto pequeño, que serán siervos suyos en el reino futuro. Esto incluirá un regreso físico de los elegidos de Dios, los judíos creyentes, a la tierra de Israel. Bueno, pues ya están viniendo y que quedan más por venir. ¿Quiénes serán este remanente fiel? Bueno, los únicos que sabemos es de 144.000. Estos por un lado. Pero estos son escogidos para hacer una tarea. Pero habrá más. Habrá más. Pero aún así no serán muchos en comparación con todo lo que se llama hoy en día Israel.
Bueno, esta porción es explicada por el apóstol en Romanos 11, del 1 al 5, justamente lo que acabamos de ver de Isaías, ¿no? Del rebusco, de las pocas uvas que se salvan, ¿no? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. O sea, como pueblo de Dios, hablando de Israel, Dios no ha rechazado a Israel. Ahí tenemos a todos los de la teología del reemplazo. Por cierto, César Vidal es uno de ellos, y además se opone de una manera categórica e incluso sarcástica y muy mal, muy mal. Ya desde aquí lo digo porque es la verdad, ¿vale? Y eso está mal. Y hay muchos que se tienen que arrepentir de esto, ¿eh? Todos estos. Porque uno puede tener unas ideas, pero lo que no puedes es burlarte de los demás, porque piensa de manera diferente. Eso no es el carácter cristiano, ¿vale? Yo lo digo aquí para que quede constancia y para que lo vea, que no creo que sea mucha gente de todos modos, pero que sepan, ¿eh? Entonces cuidado con esto, porque la teología del reemplazo es terrible. La teología del reemplazo, como su nombre indica, eh, viene a decir dice que Israel ha sido sustituido por la Iglesia. Entonces todas las promesas de Dios a Israel son para la Iglesia. Esto es mentira, por todo lo que venimos estudiando ya. La Iglesia no tiene territorio. La Iglesia no es Israel. Nosotros, de procedencia gentil, jamás seremos judíos, porque no lo somos. ¿Que nos hubiera gustado serlo? No lo sé, pero no lo somos. Ya está. O sea, seguramente mi descendencia es cartaginesa, ¿no? Claro, del sureste, del sureste español y otros pues serán de yo que sé de dónde. Estamos muy mezclados, pero que haya habido en nuestra sangre gente judía es muy probable, pero eso no nos hace judíos, ¿vale? Esto no nos hace de menos, ni mucho menos, sencillamente es lo que es, ¿vale? Entonces, la iglesia que está formada mayormente por gente gentil, o de origen gentil, que somos nosotros, no es Israel, porque Israel es Israel. ¿Vale? Entonces, esta teología del reemplazo es terrible, porque realmente está negando lo que dice la palabra de Dios respecto a Israel. Pero eso ya arranca del catolicismo romano, que ya lo he explicado tantas veces, y que los operadores de la Reforma no pudieron, o no supieron, o no quisieron, o lo que sea, dar una enseñanza correcta, quizás porque no pudieron. No tenían tiempo, no tuvieron tiempo para eso. Estaban demasiado pendientes de sus cuellos, ¿eh? Eso también es verdad. Pero el catolicismo romano entonces era horrible. Siempre ha sido horrible, pero en aquella época es que enseguida llevaban a la gente a la hoguera o a cortarles el cuello. Por lo tanto, bastante que explicaron sobre la salvación, que eso sí es correcto, ¿eh? Que escatología no era el tiempo para entonces enseñar sobre escatología. Pero bueno, volviendo a la cuestión, aquí Pablo nos lo dice bien claramente. Es decir, aquel que no lo entienda es porque no lo quiere entender. Porque el apóstol Pablo es clarísimo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo se responde, en ninguna manera, porque también yo soy israelita. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Aquí tenemos la soberanía de Dios. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En este tiempo es el tiempo de la Iglesia. Claro, estos judíos, es verdad que han pasado a ser, que han vivido y han creído en Cristo, han sido parte de la Iglesia, no han dejado de ser judíos. Pero no han dejado de ser judíos, o no dejaron de ser judíos para ser parte de la Iglesia, lo que significa que llegará un momento en que cuando la Iglesia ya no esté, seguirá habiendo judíos que van a creer en Cristo Jesús. Pero esto es otro tema. Entonces, lo que digo, ¿no? Pablo se hace la pregunta, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y de la misma vez se responde, en ninguna manera, quedó un remanente conforme a la elección de la gracia. La profecía de Isaías hace justamente referencia a ese mencionado remanente
lo de las uvas, lo que habían quedado unas uvas para hacer mosto, muy pocas. Algunos judíos se convirtieron, como hacen a Cristo, y otros lo harán en el periodo de la segunda venida de Cristo, cuando ya la iglesia ya no esté aquí. ¿eh? Eso lo dice Romanos 11:26, así como 144.000 serán reservados por un ministerio especial durante la venidera gran tribulación. ¿Vale? Está hablando de unos pocos. Versículo 8, si queréis lo leemos de nuevo para entrar en el contexto. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque hay bendición en él. ¿Vale? Esto es lo que dice el versículo 8. Entonces, esta es una ilustración para entender lo visto. Cuando una vid se halla tan marchita que parece no tener savia ni vida, tú imagínate una vid, ¿no? Una planta de una vid, ¿no? Y le dices, y la ves y dices, ¡buf! Está seca, no hay nada ahí. Hay sí, hay hojas, pero están medio secas, y hay un poquito de fruto, pero está todo seco, está echado a perder. Pero viene otro y lo mira así con más cuidado y dice, cuidado, cuidado, espera, espera, que mira, que aquí hay un racimo, aquí detrás hay un racimo y esto se puede aprovechar. Esta es la ilustración, ¿vale? Esta es la ilustración. Entonces, y el viñador se siente inclinado a cortarla, a cortar esa vid. Quizás uno que pase por ahí descubre que algunos de los racimos tienen todavía jugo a pesar de todo y le dice, no lo desperdicies porque hay bendición en él. Aún se puede aprovechar, ¿vale? Aún se puede aprovechar, hermanos, aún se puede aprovechar parte de lo que ha quedado ahí porque está vivo todavía, está aprovechable. Claro, nosotros decimos, ¿qué más da? Si total, nosotros vamos al Mercadona y compramos más uvas y ya. No. A ver, aquí estamos hablando de lo que estamos hablando, ¿vale? Tú imagínate una época de mucha escasez, de mucha hambre que va a llegar y que dices, oh, vamos a ver si encontramos algo y estás buscando por el campo a ver si encuentras algunas plantas y les puedo hablar de plantas y ahí, por ahora, ¿no? Y ahí llegas y ves una vid y el tema este, ¿no? Mira, ahí esto se puede aprovechar. Ostras, las uvas que buenas somos, córtalas, vamos a... Y con eso ya nos comemos unas uvitas. ¿Vale? Ahí sí, porque ahí sí lo valoras porque el hambre que tienes, ¿eh? Y ahí están las uvitas y buenas son. Este es el tema, ¿vale? Se pueden aprovechar. Pues eso es lo que va a ser con los judíos que vayan a quedar para entrar en el reino. Fíjate la comparación, qué poquitos son. Y va a colación con lo que dice Pablo en Romanos 11, que han quedado 7.000 que aún no han doblado rodilla delante de Baal. 7.000 de no sé cuántos habría. Entonces las tribus del norte. Pues 10 tribus, pues tendría que haber mucha gente. 2 millones de personas, por decir. Quién sabe, ¿no? Y solo quedaron 7.000. 2 de 3 millones, solo 7.000. Es un rebusco. Es un remanente. Es muy poco. Pues esta sería la comparación en cuanto a lo que va a quedar de los judíos que van a entrar en el milenio. Entonces los que serán ese remanente son los que acabarán sirviendo a Dios de veras. Así haré yo por mis siervos. O sea, va a ser Dios quien lo va a hacer. Va a ser la soberanía de Dios. Para que se cumpla su voluntad. Y añade, y mis siervos habitarán allí. Esto implica sin lugar a dudas una ubicación geográfica, la tierra de Israel. Esto es muy importante. Mis siervos habitarán allí. ¿Dónde? En Japón, en España, en las Islas Canarias, que también es España, de momento, en Marrocolandia. ¿Dónde? ¿Dónde? En Israel. Y si está hablando de Israel, es que es Israel. No es no sé qué, es Israel. Y por tanto, no es la iglesia, es Israel. Yo no entiendo de verdad cómo estos amilenaristas, posmilenaristas, como este César Vidal, que es posmilenarista de hecho, que cree que la iglesia va a triunfar y al final todo el mundo será cristianizado y todos vendrán al conocimiento del Señor. Esto no va a ser así. Puede no creer lo que la Biblia realmente dice tan enfáticamente, no lo entiendo. Pero bueno, no es un problema nuestro, es problema de quien cree así. Allá ellos. Respecto al versículo 10, escribe la cueva. El remanente volverá a establecerse felizmente en el país, será la descendencia de Jacob, de Judá va a sacar
un heredero de mis montes, dice la palabra, es decir, de la región montañosa en que está ubicada Jerusalén, también tendrán abundantes pastos, versículo 10, para sus ganados. Sharon y Acor, porque es lo que dice, Sarón o Sharon, se llenarán otra vez de ganado. Sharon es la fértil llanura entre las montañas y el Mediterráneo que se extiende desde Jaffa, es decir, la antigua Jope, hasta las cercanías del Monte Carmelo. Jope, como sabéis, está en la orilla del Mediterráneo, cerca de donde están por ahí están los palestinos, por ahí cerca. Ahí está Gaza, por ahí cerca y tal. Vale. O sea que todo esto vendrá a ser reino de Dios. ¿Eh? Y el valle de Acor para majada de vacas para mi pueblo que me buscó. Es interesante el valle de Acor, porque mira, Acor, la actual Buqueya, que está en los montes al norte y al oeste del Qumran, fue entonces y sigue siendo un desierto. O sea, lo que fue y sigue siendo un desierto va a ser un lugar donde las vacas van a estar. Y sabéis que las vacas necesitan comer hierba. Por lo tanto, va a haber un cambio drástico en la cuestión geográfica. Esto nos habla del cambio hacia bien que experimentará la tierra de Israel. Lógicamente no puede pasar aún. Esto no está pasando todavía. Esto tiene que ocurrir. A su vez escribe MacArthur, cito, Sharon era el territorio fértil en el oeste de Israel sobre la costa del Mediterráneo al sur del Monte Carmelo. O sea, Acor es una cosa y Sharon es otra, ¿vale? El valle oriental de Acor estaba cerca de Jericó y el río Jordán juntos representan todo el territorio. Bien, yo lo voy a dejar aquí porque es un poco tarde ya y creo que lo acabo de decir porque es un poco tarde. Sí. Vale, pero seguiremos para acabar ya el capítulo 65 y creo que después del 65 viene el 66. Y después del 66 ya no viene ningún capítulo más de Isaías, por lo tanto habremos terminado no sé cuándo, pero si Dios lo permite terminaremos algún día. Dios os bendiga, hermanos.